Hola, mi nombre es Roberto Chacón. Bienvenido de nuevo a nuestro podcast Connection de esta semana. En este podcast estaremos hablando si nosotros consideramos que el Bitcoin es una reserva de valor. De hecho, yo escribí una newsletter en mi perfil de LinkedIn, el cual dejaré un acceso con un vínculo, por si acaso ustedes quieren leerlo. Me quise hacer definitivamente este podcast porque muchas veces se habla o se compara que el oro y el Bitcoin podrían ser comparativos para una reserva de valor, pero bueno, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver varios puntos, varios números, ¿verdad? Y varios resultados que se han tenido últimamente. Bueno, también pues agradecerles por su atención. Hemos estado hablándonos en los podcasts anteriores. Bueno, el primero hablamos acerca de los pros y contras de la inversión en criptomoneda. También tuvimos 3 podcasts acerca del score de crédito. El primero hablamos de generalidades, ¿verdad? ¿Qué significaba? Cuáles eran los puntajes mínimos y máximos, cuáles eran las empresas que daban ese servicio a nivel de Estados Unidos, El Salvador y en general. En la segunda pues hablamos acerca de las ítems de evaluación qué porcentaje de cada uno de los ítems son representativos. Y en el tercero hablamos acerca de los puntajes y cómo poder mejorarlos, ¿verdad? En el score crediticio, récord crediticio. Ahora volvemos con un tema de criptomonedas y en estos casi 30 minutos que vamos a hablar, pues vamos a tocar esa temática que hemos hablado, ¿verdad? De que es el Bitcoin, una reserva de valor. Así que, de nuevo, también los quiero incentivar a que puedan seguirnos o escuchar este podcast tanto en Spotify, en Podcaster for Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en YouTube, que hay una opción para podcast, ¿verdad? Esa es, de hecho, en YouTube, cuando yo lo subo, ¿verdad? Lo publico, también en los comentarios, en las observaciones, en las características del podcast como tal, pues ahí también están nuestras redes sociales y nos pueden seguir. Muchas gracias de antemano. Entonces vamos a lo que nos trae. En palabras simples, ¿qué es una reserva de valor? Una reserva de valor es un activo capaz de retener el valor a lo largo del tiempo y que habrá una certeza razonable que el valor no se va a depreciar en el tiempo, o sea que va a mantener dicho valor o incluso especulando, ¿verdad?, a que seguirá subiendo desde la fecha en que se pueda adquirir ese activo. Ese es un concepto de reserva de valor, ¿verdad? Algunos autores comparan las reservas de oro, ¿verdad?, o plata u otros commodities que en algún momento son un refugio, ¿verdad?, que utilizan algunos inversores que se le llaman en inglés hedge o cobertura, ¿verdad?, que se tienen porque son valores en metálico o incluso a futuro, ¿verdad?, en esos tipos de inversiones de oro y plata. Pero algunos lo comparan por el hecho de que si bien es cierto la inflación, ¿verdad?, que nos impacta en el bolsillo por el hecho de que en lo que llamamos índice de precios al consumidor o IPC, ¿verdad?, regularmente cuando sube también la gasolina o el petróleo, suben todos los productos y todo se va incrementando, se tiene una pérdida del valor adquisitivo, ¿verdad? La moneda va perdiendo su valor. Y los casos más emblemáticos que hemos visto en Latinoamérica, bueno, Venezuela por las sanciones de hace muchos años, tienen inflaciones de más de 3 dígitos. Argentina en segundo lugar también, ¿verdad? Si no más recuerdo la última vez que vi un gráfico de la inflación de Argentina, más del 100%, ¿verdad? Entonces eso también equivale a que todo esté sumamente caro. De hecho, esta semana el Banco Central de la República Argentina iba a emitir un billete de 2,000 pesos. Y si más no recuerdo, yo hice una comparativa del precio comparándolo al dólar y me salió como de 8 y centavos, ¿verdad? En otro lado estaba leyendo una persona que es presentadora en un noticiero global
que decía que estaba el 4.1 de dólar, ¿verdad? El dólar blue. Entonces, ahí depende cómo lo comparemos. Yo mencionaba incluso que si yo fuera argentino, pues yo creo que quizás me hubiera adelantado a las circunstancias y me hubiera comprado stablecoins o stablecoins, ¿verdad? Como Tether, por ejemplo, que son 1 a 1 paridad del dólar, ¿verdad? Para mantener el valor de mi dinero, porque sí se ha depreciado bastante. Bueno, ojalá que tanto los venezolanos como los argentinos vayan saliendo de eso. Entonces, volviendo al punto es que, por ejemplo, hablando de inflaciones, en Estados Unidos ha venido una inflación bastante fuerte. Por lo menos el pico más alto de los últimos meses se dio en junio del 2022 con el 9.1. En julio al 8.5 fue bajando, al 8.3. En agosto, septiembre 8.2. En octubre 7.7. Hasta llegar al cierre de abril de este año al 4.9. Claro, eso ha sido efecto de todas las tasas de referencia que la Reserva Federal, si no más recuerdo, es hasta esta fecha, ¿verdad? Hoy en mayo 2023 han sido 10 subidas de tasas. Entonces, ¿para qué? Para en este caso, aplacar esta inflación, bajarla, y eso, claro, también ha repercutido en la quiebra de varios bancos como Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, y otros, ¿verdad? Que bueno, también sufrió un poco en Suiza, ¿verdad? El Credit Suisse. Entonces son varias instituciones financieras que se han visto afectadas, ¿verdad? Por esa subida de tasas, que al final pues lo que hace es encarecer el dinero, pues, porque ya las personas o empresas, a la hora de querer ellos optar a un crédito, pues entonces les sale mucho más caro, y también incluso las condiciones son más caras. Entonces, veamos y comparemos, ¿verdad? El precio del oro, por lo menos hasta, en la gráfica incluso que yo presento en la Newsletter Connection en LinkedIn, hasta el 12 de abril del 2023 tenía una cotización de $2,014. Claro, eso ha cambiado. En el último cierre, o por lo menos hasta este día, está en 1940,10, la cotización de los futuros de oro. Ha habido un cambio, ha habido incluso un bajón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando incluso la plata también, ¿verdad? La plata tenía hasta el 12 de abril también 25, cotizándose en $25. Pero, ¿en qué me centro yo, ¿verdad? ¿En qué se centran los inversores? Yo estoy viendo ahorita un gráfico del oro, de cotizaciones del oro desde 1900 a 2023. Estamos hablando de 123 años. En el cual, si ustedes cuando se acercan, ¿verdad? Como de nuevo, voy a dejar el vínculo a las newsletters para que puedan visualizar mejor estos datos. Hasta marzo de 2023, ¿verdad? Llegó a 1.898, casi $1,900. Cuando venía no lo veamos tan lejos, vamos a hablar del 2007-2008, que fue la crisis financiera. Hubo un incremento, llegó a 409, llegó a $600. Desde el 2003, o sea, hace 10 años, llegó casi a 1.600, bajó al 2016 a 1.160, y pues hasta ahora que estamos hablando está en 1940. Entonces, pero si me voy mucho más atrás, allá por los años inicios de los 90, estaba en $360, ¿verdad? A principios de los 2000 estaba en 278, pero a principios del 2010 603. Entonces, y ahora a 1900, eso es un activo que se ha revalorizado, que ha aumentado su valor y que realmente es un refugio, ¿verdad? Porque si las personas que compraron en su momento, ¿verdad? El futuros de oro, cotizaciones de oro, lo hicieron con los años, pues han mantenido ese monto. Ahora, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Verdad? El Bitcoin no es igual. O sea, si bien es cierto, si ustedes les preguntan a los primeros inversionistas del Bitcoin cuando prácticamente no valía nada, es más, esta semana, si más no me equivoco, estuvieron celebrando el Bitcoin Pizza, en el cual hay una remembranza de que la primera operación documentada, ¿verdad? O más conocida
de utilización del Bitcoin para una compra fueron 10,000 Bitcoin por una pizza. Ojalá que esta persona haya guardado, o esta empresa haya guardado esos 10,000 Bitcoin, porque ahorita serían millonarios. Entonces, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, si bien es cierto, el Bitcoin ha subido, ¿verdad? Y los primeros inversionistas, claro que ahora son millonarios, pero no es lo mismo para las personas que en su momento invirtieron, ¿verdad? Con el pico más alto que llegó, según la fuente que consulté, que es CoinMarketCap, en octubre de 2021 llegó a 68,789. Ese fue el pico, casi $69,000. Pero ¿qué pasa en estos últimos tiempos? El Bitcoin ha sufrido unos descalabros, por así decirlo, del precio. Nada menos el último monto, ¿verdad?, en el cual alcanzó o superó, mejor dicho, los $30,000 fue el 25 de abril del 2023. En ese caso cerró con 28,415, pero su máximo llegó a más de 30,036 para ser exacto. Desde esa fecha para acá ha venido bajando y nada menos en ese momento lo estoy consultando, y eso como cambia cada rato, en todo momento, está en 26,472. Entonces ha tenido una baja significativa. En esos momentos, ¿verdad?, que estoy mencionando, que has tenido en lo último, el periodo último que ha tenido su monto más alto y que sobrepasó la línea de los $30,000, pues ya no lo he vuelto a hacer. ¿Qué pasa si yo lo comparo, ¿verdad?, el precio del Bitcoin allá por, digamos, 2020, ¿verdad? Podríamos hablar de un precio de cerca de $10,000 y ya se consideraba un monto alto, ¿no? Y después las subidas que hubieron en la que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero también hubo un gran bajón que perdió su valor casi un 60%. Entonces, si yo lo comparo con los precios del oro, en el cual acá mencioné, ¿verdad?, que siempre se ha mantenido el precio así, tuvo un bajón allá por los años 2000, entre el 2010 2016, ¿verdad? Pero después volvió a subir y desde el 2016 no ha vuelto a bajar estrepitosamente. Entonces no hay comparativa. Si bien es cierto, muchas personas, o quizás los primeros que en algún momento tuvieron esa oportunidad de invertir en Bitcoin, claro, súper revalorizado esa inversión que hicieron. No así los que últimamente hemos comprado, o por lo menos las personas que en su momento compraron al pico más alto de casi $69,000 en octubre de 2021, tienen una pérdida de 2/3 partes de su valor. Entonces, ahora bien, para ser transparente, ¿verdad?, como yo también lo puse en el newsletter, yo quiero también mencionar que por qué razón se lo podría considerar en su momento, ¿verdad?, el Bitcoin como una reserva de valor para sacar una conclusión final, que siempre lo hacemos. En primer lugar, el Bitcoin es una criptomoneda descentralizada. ¿Qué significa eso? Que no está controlada por ningún gobierno, entidad central, o llámese Banco Central, Reserva Federal, Superintendencia, Sistema Financiero. No está regulado, eso se llama descentralizado. Pero entonces, ¿por qué? Porque las personas que invierten en esta criptomoneda, que por cierto es aproximadamente entre el 45 y 48% del valor de transacciones, o sea que es el rey, ¿verdad?, de las criptomonedas, de las miles de criptomonedas que hay. No hay nadie que lo domine, no hay nadie que lo pueda en su momento redirigir. Claro, hay que ser bien transparente y decir, ¿verdad?, que las ballenas, o sea, las personas que tienen grandes montos o tenencias de Bitcoin, también pueden llegar en ese momento a manipular esto, porque yo lo he visto muchas veces cuando surgen aquellos picos grandes, ¿verdad?, de compra y compra y compra y compra, y de repente, cuando todos se emocionaron de que va para arriba, comienza a bajar. Entonces, eso es como que se emociona. Entonces la gente dice, bueno, no me quiero perder la oportunidad.
No se quieren perder la oportunidad y se meten en la ola, ¿verdad? Que fue la que pasó en su momento cuando llegó el pico de casi $69,000. Y hasta estas alturas estamos esperando, estamos hablando ya que llevamos ya para 2 años, ¿verdad? En octubre vamos a cumplir 2 años y ojalá que sea diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que es una criptomoneda descentralizada. Esto proporciona cierta protección contra la inflación, que es lo que hablábamos al inicio del podcast, y la manipulación política que podrían afectar a las monedas fiduciarias tradicionales, o como se le llama en este mundo cripto, el fiat. La moneda fiat pueden ser dólares, libras, esterlinas, euros, yenes, yuanes, ¿verdad? Cualquier moneda que esté respaldada por un gobierno, ¿verdad? Así se le conoce en este medio. De hecho, cuando se compran criptomonedas, hay una diferenciación, ¿verdad? En la wallet o en la cartera, en la spot, por ejemplo, ¿verdad? Que esa cartera spot es la cartera donde yo tengo invertido, ¿verdad? Mis criptomonedas. Entonces me diferencia, ¿verdad? En moneda fiat y moneda de criptomonedas y la clasificación, ¿verdad? Que tengo de inversiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, otra situación es que hemos visto en varios países donde se han aumentado las tasas de interés, pero de referencia para combatir la inflación, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Bueno, también en Argentina lo está haciendo el banco, en el BCRA, ¿verdad? Banco Central de la República Argentina. Entonces, eso hace que se encarezca el dinero y, como mencionaba, pues sea más difícil aplicar a crédito. O sea, lo que está haciendo es contener el consumo. Y eso tiene mucho que ver con la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si hay una demanda alta de un bien o un activo, inmediatamente pues su precio sube. Eso fue lo que pasó en su momento también allá por 2007-2008 con los créditos subprime, ¿verdad? Y el hecatombe que hubo financiera. Como las personas que en algún momento no tuvieron oportunidad de poder comprar una casa, llegaron a optar a hacerlo. ¿Pero por qué subprime? Porque no tenían un score, como hemos hablado anteriormente, un score que fuera aceptable, pero los bancos inventaron en Estados Unidos y otras latitudes poder que estas personas que no eran prime, ¿verdad? Que fueran clasificarlas como subprime, como un score más bajo, pero una tasa mucho más alta, pero con el sueño de tener una casa. Entonces, al tener muchas personas más de la cuenta ese acceso, entonces el precio de las casas subió, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando se vino para abajo todo eso, ¿verdad? Que estaban con algunas calificadoras de riesgo le daban categoría AAA y después dijeron, bueno, no, miren, eso fue una opinión personal, ¿verdad? Cuando los estaban increpando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, al final, cuando vinieron los certificados de inversión que estaban con estas hipotecas, pues cayeron y cayó todo, ¿verdad? Cayó esa burbuja. Entonces, por eso es que cuando hay una demanda muy alta, ¿verdad? Y la oferta es muy pequeña, entonces ese precio del bien o activo pues sube. Entonces, así es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Encarecer el dinero con la inflación. Entonces hay una manipulación. Por eso es que la descentralización del Bitcoin o de las criptomonedas podría ser que no se vea afectada por la inflación. Pero hay que darle un seguimiento, ¿verdad? Eso no podemos decir todos, depende por el ojo en que yo lo quiera ver, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ahorita la inflación ya bajó, ¿verdad? Por lo menos en Estados Unidos, en el cierre último del 4.9, pero el Bitcoin tampoco ha despegado, entonces, y tampoco despegó mucho en sus momentos más altos de inflación. De todas formas, el dinero se encarece. Ya no hay una liquidez tan alta en su momento, a tasas sumamente bajas, que creo que habían algunas tasas del 1, 2, hasta 3%, que ya no es el caso. En segundo lugar, el Bitcoin también tiene un suministro limitado, y eso, pues todos los que estamos en este medio lo sabemos. Se van a crear en su momento, ¿verdad? En la blockchain de Bitcoin 21 millones en total. Y por lo menos hasta el 16 de mayo del 2023, que consulté también en CoinMarketCap, habían emitido 19.375.000. Todavía falta, ¿verdad? Un poco más para llegar. Ahora, ¿cuál es la esperanza de los que en algún momento tienen la oportunidad de poder acumular Bitcoin y que no les importe si sube o baja el precio? Eso se llama holding o holdear, le llaman algunos, ¿verdad? O sea, mantener o hacer hodl, que eso también lo traigo a colación, que es un error gramatical
que en su momento sucedió, ¿verdad? A una persona en Europa y se toma esa palabra, ¿verdad? Pero entonces mantener, ¿verdad? Hacer un holding o holdear es mantener la moneda, no importa si sube o baja. Y hay muchas personas que pueden darse ese lujo de invertir y mantener ese dinero hasta que en algún momento suba. Ahora, claro, no todos podemos tener esa situación. El perfil, no todos podemos mantener ese dinero y decir, bueno, ahí que esté el tiempo que sea necesario. Y sí, claro, cuando llegue en su momento a topar, ¿verdad? Con los 21 millones, ahí sí considero. ¿Por qué? Porque es limitado, ¿verdad? Igual que el oro, igual que la plata, ¿verdad? Que son, en este caso, valores, ¿verdad? O inversiones que en su momento, como sabemos, es limitado, ¿verdad? Encontrar oro no es tan fácil, ¿verdad? Encontrar plata, pues bueno, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero entre más escaso es el activo, en este caso el oro, entonces por eso es mucho más alto. Aparte que también siempre ha tenido una trascendencia de siglos, ¿verdad? Que el oro siempre ha sido algo que ha representado valor y riqueza, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, ¿verdad? El Bitcoin se ha vuelto más ampliamente aceptado como forma de pago, es cierto, ¿verdad? No, desde la que acabo de mencionar, que fue la primera vez, ¿verdad? Una transacción, la más documentada que existió, hasta estas alturas, pues podemos ver que hubieron o hay ahora más oportunidades de poder hacer transacciones. Hay exchange en el mercado, ¿verdad? Como en el caso podría ser Binance, Coindesk, Kraken y otros, ¿verdad? Los cuales puedan hacer operaciones, y ahora se ha diversificado. Incluso estaba viendo que Binance ya tiene un plugin para poder comprar en páginas de WordPress, ¿verdad? Yo también soy una persona que me encanta, bueno, por lo menos siempre he sido autodidacta, me ha gustado hacer mis páginas web yo mismo. Entonces, el punto es que ya existe. También Coindesk también tiene un plugin para poder hacer pagos, así como PayPal, pues, ¿verdad? Para que tengamos un contexto. Entonces, ¿qué pasa? Ya alguien ya se puede hacer una compra y puede hacerlo sin necesidad de hacer demasiados traslados, ¿no? Se lo cargan automáticamente al exchange y a la moneda en la cual escoja, ¿verdad? Que puede hacer. O también traslado, ¿verdad? Si yo le quiero trasladar a una persona bitcoins y estoy en un exchange X, yo le puedo trasladar a la otra persona sin necesidad de pasar por los bancos, ¿verdad? A un monto pequeño. Yo la vez pasada estaba haciendo unos traslados, $1, ¿verdad? Es prácticamente casi nada. Cuando en la banca yo hacer una transacción o una transferencia, bueno, pueden en algunos, bueno, por lo menos aquí en El Salvador, $55 masiva, o depende, ¿verdad? Si lo hace en las plataformas, podrían ser virtuales, ¿verdad? Bueno, en las aplicaciones de la banca, $25, $30. Entonces, esas son las situaciones por las cuales la gran diferencia, ¿verdad? Sí es cierto, ¿verdad? Son más rápidas, son más baratas. Entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Esto qué hace? ¿Qué ha hecho esto de que se ha aceptado como forma de pago? Ha aumentado la liquidez y utilidad. Bueno, aquí en El Salvador, pues se creó la ley Bitcoin y se creó una aplicación para poder hacer masivamente operaciones. Entonces también existen, aparte de los grandes exchanges globales, también pues aquí en El Salvador existe una wallet para eso. Eso también puede influir en la capacidad de mantener y aumentar el valor con el tiempo. ¿Por qué, verdad? Porque ya no necesariamente tengo que tener solo dinero fiat, ¿verdad? O sea, dólares, yenes, euros, para poder hacer operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos compararlo con el oro y la plata, que en su momento fueron, ¿verdad? Moneda, ¿verdad? De curso legal. Los españoles acuñaron plata para poder hacer sus pagos, ¿verdad? Y otros imperios como los británicos y otras naciones, ¿verdad? Que ocuparon en su momento oro y plata. Y de hecho el dólar hasta el gobierno de Nixon tenía paridad con el oro, ¿verdad? Que lo perdió para esa época,
de la presidencia de Nixon, la perdió y ahora ya no tiene esa paridad. Entonces, por eso que también muchos mencionan, bueno, eso de imprimir billetes y billetes y billetes, ¿verdad? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que tener como conclusión es, pero me gustan las conclusiones, después de todo esto es, que es si yo realmente, para mí representa un refugio el Bitcoin. Ya vimos, ¿verdad? Cuáles son las situaciones por las cuales ha pasado, cuáles son las situaciones por las cuales se encuentra ahorita. Lo comparamos contra el oro, por lo menos el oro sí ha mantenido y ahí sigue subiendo y probablemente seguirá subiendo más por su escasez, pero el Bitcoin no lo ha tenido. Entonces esa comparativa pues está mal. Claro, en la otra comparativa de que es limitada igual que el oro, ahí sí estamos de acuerdo. Puede ser que en algún momento cuando ya se acerquen a los 21 millones o se miden todos los 21 millones de Bitcoin, entonces ahí los que tengan, pues como va a ser escaso, puede aumentar. Y la otra pues con la forma de pagos que se están realizando y también que en un momento el oro y plata se hizo para eso. Entonces cada quien puede sacar su conclusión, cada quien puede decir si sí o no para cada uno pueda representar un refugio. En mi momento, para mí en este momento no lo es todavía, ¿verdad? Porque el valor se ha mejorado desde la última vez que fue su pico en un 60% y que se recupere de nuevo nadie sabe. Y de nuevo, como yo lo dije en mi primer podcast, nadie sabe ni nadie puede augurar o pronosticar cuánto va a valer. Hay muchos expertos, pero realmente nadie va a saber cuánto va a llegar a valer el Bitcoin. Entonces, eso es el podcast de este día. Les agradezco mucho su tiempo. De nuevo, ¿verdad? Los animo a que nos sigan y oigan este podcast de nuevo por medio de Spotify, por medio de Podcaster for Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en YouTube Podcast, ¿verdad? Dependiendo cuáles sean las plataformas que ustedes prefieran. De nuevo, muchas gracias, un gran abrazo, éxito.